Muy buenas noches, compañeros estudiantes de el curso de Lógica Jurídica, estudiantes del tercer semestre sección A de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente. Me da gusto saludarles y quiero comentarles que vamos a concluir con una unidad que tenemos un par de temas pendientes. Quiero comentarles que precisamente en la unidad 3, que tenemos la lógica dialéctica y la lógica formal, he comentado que es la unidad más extensa y que tenemos al final en el punto D8.1 la tarea de subsunción y los argumentos de la lógica jurídica. En función de esto vamos a tener la plática esta noche y por supuesto ya nos estamos acercando a los exámenes parciales. Esta noche le he remitido a la compañera presidenta de su clase las notas para que ellas se las compartan. Naturalmente de que deberán revisarlas. Y por supuesto, a través de Classroom estaré atendiendo algún tipo de interrogante al respecto. Ella les va a explicar algunos asuntos relativos a una conferencia que se programó y que al final muchos no fueron, la mayoría no fue. Pero veremos cómo resolvemos esa situación para no perjudicarles, aunque lamentablemente ustedes saben que las actividades de carácter académico son obligatorias y que en este caso no se puede presentar más excusas que las que documentalmente se refieran a causas de fuerza mayor o caso fortuito. Pero eso la compañera presidenta Helen se los hará saber para que ustedes estén debidamente enterados de sus notas, tal y como lo establece el reglamento de evaluaciones de la División de Ciencias Jurídicas y del Centro Universitario de Occidente. Pasando ya directamente a la parte que nos hace falta de la temática relacionada con la lógica jurídica, tenemos pendiente la subsunción. Anteriormente ya habíamos hablado un poco, pero para hilvanar el tema voy a tocar esta diapositiva cuando hablamos de la tarea de subsunción. Y subsumir dice considerará algo como parte de un conjunto más amplio. Es decir, es algo que pertenece a un grupo más grande, o como caso particular, sometido a un principio o norma general. Aquí estamos hablando de un estudiante de Derecho que por subsunción pertenece a un semestre, y el semestre por subsunción pertenece a una división. Estamos hablando de que un caso particular, por ejemplo, el homicidio, está subsumido dentro del grupo de bienes de delitos dentro del bien jurídico tutelado contra la vida. Es decir, que lo particular pertenece a lo general. También se dice que en el derecho se subsume el hecho a la norma y tiene tres fases. Pero aquí debemos aclarar que el hecho es nuevo. El hecho acontece o sucede en un momento determinado. La norma ya existe. La norma ya existe con anterioridad al hecho. Como consecuencia, cuando el hecho nace, cuando el hecho surge, entonces nosotros debemos establecer la posible relación de los elementos del hecho con los elementos de la norma. Esa confrontación, esa relación de los elementos del hecho
con los elementos de la norma nos permite establecer si los elementos del hecho están contenidos dentro de los elementos de la norma. Entonces estamos hablando de la subsunción. Esta subsunción tiene tres fases. En principio, la representación del hecho o el acto, es decir, la experiencia de investigar o ver. Quizá algunas veces nos toque que ver un hecho delictivo. Otras veces no nos toca que ver el hecho delictivo, pero como Ministerio Público, por ejemplo, como abogados, debemos conocer la escena del crimen. Acostumbramos mucho a hablar de derecho penal, pero también es importante aclarar que no solamente en el caso del derecho penal existe la subsunción, porque estamos hablando de la norma, el hecho y la norma general. Más adelante también hablaremos de derecho civil o de derecho laboral, no lo sé, porque en todos los casos, en todas las ramas del derecho, se aplica la subsunción, puesto que estamos hablando de lógica jurídica, no estamos hablando exclusivamente de lógica jurídica penal, estamos hablando de lógica jurídica. Entonces, la representación del hecho significa que debemos observar cuáles son las características de ese hecho o de ese acto. Es decir, ¿qué caracteriza al acto, al hecho que hemos visto o que estamos investigando? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los elementos que representan a ese hecho? En segundo lugar, tenemos la comprobación de que efectivamente se ha realizado ese hecho o ese acto. Es lo que mencionaba anteriormente, de que en este caso estamos hablando de la investigación, que la investigación nos lleva a producir una prueba o a sacar a luz una prueba o un medio de prueba. Entonces, la comprobación de que efectivamente se ha realizado ese hecho es importante, porque esta es la parte de la objetivación de la subsunción. La objetivación es establecer que efectivamente lo que pretendemos como hecho, compararlo con la norma, existe, que ese hecho existe. Y tercero, la calificación de que el hecho o el acto comprobado exhibe las notas constitutivas. Cuando digo las notas constitutivas, estoy hablando de aquellas características del hecho, las características que estaba yo explicando acá también. Esas notas constitutivas del supuesto jurídico son las de la norma. Entonces, aquí tenemos la comprobación del hecho con todas sus características. Y aquí tenemos la calificación del hecho o acto comprobado que exhibe las notas constitutivas del supuesto. Aquí se da esa relación de hecho y norma. Aquí se da esa relación de confrontar las características del hecho con las características o presupuestos de la norma. Los presupuestos es lo que debe existir para que ese hecho coincida con la norma, pero no esa coincidencia forzosa, esa que nosotros pretendemos que a la fuerza este hecho encaje acá. No, de una manera espontánea, de una manera objetiva, debemos establecer si efectivamente las notas características del hecho están constituidas o están reflejadas en las notas constitutivas de la norma. Son dos situaciones distintas. Entonces, ya refiriéndonos a lo que anteriormente dijimos, que es la subsunción, la definición nos dice que es la subordinación del hecho o acto jurídico a las notas conceptuales del supuesto legal. Es la subordinación. Eso quiere decir que el hecho siempre va a estar subordinado al supuesto legal. Y cuando hablamos del supuesto legal, estamos hablando de la norma. Repito, la subordinación del hecho a las notas conceptuales del supuesto es subordinar el hecho a la norma jurídica. Subordinarlo quiere decir, establezcamos si el hecho encaja o se relaciona con la norma por sus notas características. Si la norma jurídica tiene 4 presupuestos, tiene 4 notas características,
y el hecho tiene las mismas 4 notas características, estaremos claramente ante la subsunción. Y por eso dice, o la inclusión del caso concreto en la clase de los designados por el mismo supuesto. Es decir, que el mismo supuesto puede eventualmente tener varios casos, pero que encajen varios hechos o un hecho en particular en esa norma. Entonces acá tenemos los argumentos de la lógica jurídica. Si recordamos, siempre hemos hablado del silogismo. Y cuando hablamos del silogismo, hablamos de la premisa mayor, de la premisa menor y de la conclusión. Recordando, la premisa mayor es la norma, la premisa menor es el hecho. Y la conclusión va a ser precisamente la argumentación, porque nos va a permitir explicar o decir que la relación que existe entre el silogismo es real, es objetiva y es idéntica. Es decir, que estamos hablando de la premisa mayor y la premisa menor. Estamos argumentando que las notas que están en la premisa menor efectivamente están contenidas en la norma que es la premisa mayor. Y vamos a argumentar que esa relación nos permite afirmar que Juan Pérez disparó un arma de fuego en contra de Pedro Pérez y que como consecuencia eso es constitutivo del delito de asesinato o de homicidio en su caso. Eso que nosotros, a lo que nosotros concluimos, le llamamos argumentos de la lógica jurídica. Es decir, que como lo manifestamos acá, argumentar equivale a razonar. Y cuando nos referimos a los argumentos de la lógica jurídica, nos referimos al razonamiento que utiliza la lógica jurídica. Razonamiento y argumento se refieren a lo mismo. Ahora bien, tenemos varias clases de argumentos. Y entonces es importante porque la ley es bastante compleja y tiene argumentos que los podemos clasificar en distintos niveles. Para principiar aquí vamos a utilizar un lenguaje que debemos uniformar, que debemos comprender previamente. Entonces, simile ad simile significa de igual a igual, ¿sí? Es decir, es similar. Esto es similar a esto. Estamos hablando de cosas que son similares. Por eso, en la terminología jurídica se llama simile ad simile. Es decir, son similares. Eso significa. El término a maiore o a maiori significa mayor. Ad minus significa menor. Es decir, que estamos diciendo que vamos de mayor a menor. Mayor a menor. Y en otras ocasiones estamos hablando de que de mayor a minori, de menor, perdón, a minori ad maius. Aquí estamos hablando de menor a mayor. Aquí estamos diciendo que vamos de menor a mayor. Y cuando hablamos de argumento a contrario, también utilizamos en el lenguaje popular en sentido contrario. Es decir, lo que no está permitido está prohibido. Eso veremos más adelante cuando hablamos del argumento a contrario. Pero es importante establecer que tenemos una terminología o simbología que nos permite comprender la clasificación del argumento. Empecemos con simile ad simile. Aquí tenemos un ejemplo. En la ley encontraremos muchos casos. Encontraremos que el matrimonio y la unión de hecho son simile ad simile, porque si bien es cierto el matrimonio está regulado en un articulado y la unión de hecho en otro, en el fondo significan y equivalen a lo mismo. Lo que va a cambiar es la regulación y el procedimiento,
porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Y el matrimonio es un acto constitutivo porque desde el momento mismo en que la pareja contrae matrimonio, a partir de ese momento nacen los efectos del matrimonio. Sin embargo, en la unión de hecho dice que un hombre y una mujer solteros, ¿sí?, con capacidad para contraer matrimonio, pueden declarar su unión de hecho, dice, ante notario, ante juez, ante el alcalde, cuando hayan cumplido ciertos presupuestos. ¿Qué presupuestos? Que hayan convivido por más de 3 años, que hayan cumplido los mismos deberes de asistirse recíprocamente y sobre todo que hayan procreado hijos. Y finalmente dice que las disposiciones del matrimonio se aplicarán a la unión de hecho. Aquí hay una unión de un hombre y una mujer. Aquí hay una unión de un hombre y una mujer. Solamente que el procedimiento y la institución varía, pero son similares porque los derechos que adquieren los que se unen de hecho, los que declaran su unión de hecho, son los mismos derechos que tienen los que contraen matrimonio. Ese es el ejemplo para hablar de simili ad simili, es decir, que son dos instituciones que están reguladas en el mismo cuerpo legal, que es el Código Civil, que tienen distinta denominación, pero que los efectos son exactamente los mismos. Y por esa razón se les denomina en el argumento simili ad simili, de igual a igual. Luego tenemos a maiori ad minus, de mayor a menor. Aquí se dice que funciona con conductas permitidas. Implícitamente las menores están permitidas. Decimos que si hay una permisión mayor, las menores siempre van a estar permitidas, porque son permisiones. Si se permite el arrendamiento, entonces las mejoras que se hagan dentro del arrendamiento también son permitidas. No tiene sentido dar en arrendamiento una casa y no permitir que la arreglen. Entonces, si el arrendamiento es superior en jerarquía a las mejoras, por supuesto, porque si no existiera el arrendamiento no se podrían dar las mejoras. Esta es una relación lógica. Pero como estamos hablando de a maiori ad minus, entonces estamos diciendo que lo que está permitido a mayor está permitido a menor. Si está permitido lo mayor, que es el arrendamiento, está permitido lo menor, que son las mejoras o los arreglos de la casa o del edificio o del inmueble, objeto del arrendamiento. Por otro lado tenemos a minori ad maius, es decir, de menor a mayor. Aquí, de maiori ad minus son las notas permisivas o permitidas. A minori ad maius, eso está relacionado con lo prohibido. Aquí con lo permitido, perdón, y aquí con lo prohibido. Funciona con conductas prohibidas. Ejemplo, si se prohíbe tirar basura, que es lo menor, pues se prohíbe hacer necesidades fisiológicas, porque se estima que es algo mayor. Repito, en esta, si se prohíbe lo menor, se prohíbe lo mayor. Si se prohíbe algo leve, se prohíbe algo grave. Y entonces, si se prohíbe tirar basura, también se prohíbe hacer necesidades fisiológicas, ¿sí? En las leyes nosotros vamos a encontrar cantidad más o menos considerable de ejemplos de minori ad maius, porque recordemos que hay leyes prohibitivas como las leyes penales, que no solo es el Código Penal. Tenemos la ley de narcoactividad, la ley forestal, tenemos otras leyes de carácter penal que tienen conductas prohibidas, pero también el Código Civil tiene conductas prohibidas, ¿sí?, expresadas de manera muy especial.
Por ejemplo, son las conductas llamadas de no hacer. Entonces, por ejemplo, encontramos nosotros dentro de las conductas de no hacer la servidumbre, por ejemplo. En la servidumbre no se permite obstruir la servidumbre. Entonces, si no se permite construir, por ejemplo, portones, colocar vallas o algo similar en una servidumbre, pues entonces también estará prohibido sembrar, hacer sembradíos en la servidumbre, estará prohibido, porque está prohibido lo menor, está prohibido lo mayor. Es decir, poner una puerta de alambre en la servidumbre, que es lo menos, porque es una puerta nada más, pues está prohibido lo mayor, que es utilizar todo el camino de la servidumbre para sembradío. Entonces aquí encontramos el argumento, la clasificación del argumento jurídico de a minori ad maius. Y por último encontramos el argumento a contrario. Es el contrario o a contrario, sensu, es decir, que esto significa sentido. Sensu significa sentido y dice es en sentido contrario. Acá dice en el ejemplo, se permite casarse solo a los mayores de edad. Si se permite casarse solo a los mayores de edad, el contrario sensu o en sentido contrario, si se permite casarse solo a los mayores de edad, los menores tienen prohibición. Es decir, lo contrario de lo permitido es lo prohibido. Y entonces, si se permite casarse solo, aquí está la exclusión de que solo a los mayores de edad, entonces los menores de edad, con mayor razón, tienen prohibición. Es decir, si solo los mayores de edad tienen permisión para casarse, se debe entender que los menores no pueden casarse. Por ejemplo, si se le permite, por ejemplo, celebrar contrato de compraventa entre particulares, solo, por ejemplo, solo a los que sean parientes consanguíneos, se les permite celebrar un contrato de arrendamiento a los que no tengan parentesco, pero si decimos que a los que tienen un parentesco consanguíneo, entonces vamos a decir que los cónyuges que tienen un parentesco por afinidad tienen prohibición. Eso lo establece nuestro Código Civil en el libro quinto. Entonces, acá tenemos la clasificación del argumento a contrario. Acá, compañeros estudiantes, vamos a encontrar una serie de casos. De hecho, les voy a sugerir que lean sus códigos basándose en estas 4 categorías, porque yo les voy a pedir un laboratorio. Y en el laboratorio voy a pedir que ustedes busquen más ejemplos de simili al simili. Por ejemplo, dentro de el código de notariado, por ejemplo, tenemos que la escritura pública y el instrumento público podemos decir que son simili and simili, porque resultan siendo lo mismo. La terminología cambia, pero el instrumento en sí es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y así nosotros vamos a encontrar ejemplos de simili ad simili, de maiore ad minus, de minore ad maius y de argumento a contrario. En nuestra próxima plática ya vamos a desarrollar la unidad 4. La unidad 4 que se refiere precisamente a los principios lógicos supremos, que estamos hablando del principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente. Cuatro temas concretos tenemos en la unidad 4.
En la unidad 5, para recordarles, tenemos los conflictos de oposición contradictoria, que además de sus aspectos generales tenemos los conflictos intrasistemáticos de oposición contradictoria o de normas y los conflictos intersistemáticos de oposición contradictoria de normas. En este último caso que estoy refiriendo, podemos encontrar una contradicción que existe en el artículo 6 del Código Notariado con el 70 de la Ley del Organismo Judicial. Y finalmente vamos a encontrar la sana crítica razonada con 3 reglas, que son las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia común y las reglas de la psicología. Con esta clasificación de argumento damos por concluida la unidad 3. Espero que podamos desarrollar la 4 para que estos títulos, estas unidades, la unidad 3 y la unidad 4, sean las que entren para o se tomen en cuenta para su examen parcial de zona, que está muy próximo, me parece, con ustedes el 27 de abril. Pero eso se los hará oficialmente saber la presidenta de la clase. Así es de que por hoy yo les agradezco mucho la atención. Algún comentario, alguna duda, ya saben ustedes que lo pueden hacer en Classroom. Me llama mucho la atención y quiero comentarles que las personas que participan en Classroom están siendo sujetas a un control. Es decir, que la participación que ustedes tienen en Classroom también va a ser objeto de calificación. Y entonces yo veo que al principio estaban participando 40, 50 personas o estudiantes, y recientemente he visto 15, 5, y eso naturalmente que nos dice que el estudiante puede no estar viendo estas diapositivas y escuchando estas explicaciones. Pero les comento de que eso se está observando para alguna calificación en un momento determinado. Así es de que no teniendo más que explicarles, les agradezco de nuevo su atención y espero saludarlos en la próxima oportunidad. Muy buenas noches.